Hola, hoy día les vamos a hablar sobre la educación y la pandemia. Ok, esto está presentado por Carlos González Molina y Jonathan Acuña Huizacaina. El índice que vamos a tocar el día de hoy primero va a ser el contexto mundial, después vamos a tocar el docente del siglo XXI, posterior a eso vamos a tocar la educación híbrida, como cuarto punto tendremos las competencias de docentes, como quinto punto las competencias de alumnos, como sexto punto la pandemia y pospandemia y como séptimo punto el aula sin muros. Primero hablaremos un poco sobre mejorar las capacidades tecnológicas y de gestión. Bueno, el empleo de tales tecnologías no es general. Su introducción requerirá elegir y elaborar las tecnologías adecuadas, adquirir el equipo necesario y los sistemas operativos y controlar o formar profesores y demás personal de la educación que trabaje junto con ellos. El uso de la tecnología moderna permite también mejorar la gestión de la educación básica. Un docente en pleno siglo XXI debe ser capaz de comprender la realidad actual en la cual estamos situados. Debe tener la capacidad de construir una nueva forma de concebir el aprendizaje. Además, requiere de eficacia, autonomía, reflexión, responsabilidad social y manejo de tecnologías. Dentro de las dimensiones que debe tener un docente, tenemos que, de acuerdo a Tobón, las diferentes dimensiones básicas se pueden abordar de acuerdo al desempeño docente de manera integral. Dentro de ellos tenemos la dimensión afectivo-emocional, que está vinculada a las actitudes y valores, la dimensión cognitiva, relacionada con los conceptos, teorías, habilidades cognitivas, las dimensiones actitudinales, las cuales están relacionadas a las habilidades procedimentales y técnicas. Dentro de las competencias que debe tener un docente, tenemos que debe comprender la ética y valores, debe ser autodidacta, debe ser autocrítico, líder, comunicativo y debe tener madurez emocional. Así también debe presentar trabajo en equipo, ser empático, presentar motivación, tener aprendizaje continuo y ser humanista. Luego tenemos la forma de competencias para la vida, en el cual el docente debe formar al estudiante para poder afrontar diferentes situaciones en el desempeño de su vida, dentro de las cuales tenemos manejo de situaciones, aprendizaje permanente, manejo de información para la convivencia social y para la vivencia social. Ok, ahora hablaremos un poco sobre lo que es la educación híbrida. El Blended Learning hace referencia a la presencia de modalidad presencial y en línea, o sea, no presencial. Otro término importante dentro de la educación híbrida sería el LMS, que es el acrónimo en inglés del Learning Management System, también conocido en español como Sistema de Gestión de Aprendizaje. Ahora, el aprendizaje híbrido mezcla entre aprendizaje en clase y aprendizaje online, coordina las mejores características de la escolarización tradicional con las ventajas de aprendizaje en línea. Por consiguiente, también tenemos cuáles son los roles dentro de la educación híbrida, tanto del lado del docente como del lado del alumno. Por el lado del docente, tenemos que no es la única fuente de conocimiento, el docente, ya que va a haber múltiples fuentes de conocimiento a través de la web. También tenemos que este docente debe ser capacitado en nuevas tecnologías. El alumno debe saber interactuar dentro del aula virtual. El aula virtual se estructurará con diferentes materiales. Debe asegurarse que estén disponibles. También debe estimular el aprendizaje fuera del aula física y guiar a los alumnos para obtener información válida y fundamentada. Esto dentro de todo el rol de docente. Dentro del rol del alumno tendremos que va a ser consciente de su aprendizaje. El aprendizaje va a ser autodirigido, se autorregula, plantea y replantea sus conocimientos a través de otros, realiza aprendizaje colaborativo y estructurado, perspectiva de su avance y tiene manejo de la tecnología, ¿no? De diferentes tecnologías. Para tener un ambiente de aprendizaje, o se considera que el modelo de aprendizaje se encuentra centrado en el alumno. El individuo ha de tener un papel activo en su aprendizaje. La interacción con el entorno es fundamental en la creación del conocimiento y el desarrollo del aprendizaje. Y así también se tiene que hacer un énfasis en el desarrollo de su conciencia, por lo cual se tiene libre albedrío, el contexto y las influencias sociales en relación al aprendizaje. Como siguiente punto a tratar tenemos las metodologías de aprendizaje. Como primer metodología tenemos el microlearning, en el cual el contenido se transmite en forma de conocimiento específico, puntual, claro, concreto y sintético.
Luego tenemos el Flipped Classroom, el cual es una aula invertida que consiste en hacer para aprender. Luego tenemos el Mobile Learning, en el cual el aprendizaje electrónico móvil a través de medios electrónicos. Y tenemos la gamificación, elementos del juego incorporados al contexto educativo. Como últimos dos metodologías tenemos el aprendizaje social, las cuales son las interacciones entre los diferentes miembros del grupo, y los storyboarding, la cual concibe o son la planificación de pensamientos visuales. Ahora, por último, tenemos un cuadro para reflexionar sobre el post pandemia, después de pandemia. Tenemos tres aspectos: el que tenemos, el replantear y el no podemos dejar de buscar en el aula. Como primer punto de que tenemos la desigualdad, tenemos la elasticidad de la estructura, la escuela sin muros, los estudiantes que no tienen equipo o conectividad y la falta de habilidades digitales de los profesores. Eso es el que tenemos. Ahora, replantear. ¿Qué podemos replantear? Podemos replantear las políticas educativas, los ajustes normativos. Desde 1990 hasta el 2030 ha habido muchos cambios. Ampliar la cobertura y oferta de los servicios de educación y promover el uso de las TIC en el contexto educativo. Y por el lado de no podemos dejar de buscar en el aula, tenemos el cambio de acuerdo al contexto y las circunstancias actuales, los alumnos reflexivos e investigadores, aproximación en el aula a una realidad cambiante, docentes y estudiantes transformadores y nuevos recursos didácticos. Eso tendríamos para reflexionar en el post pandemia. Muchas gracias. Eso es todo.